Hola. Bien, Correcto. bien. Acá estamos como con muchas ganas de saber más. Y pensando también, mira, te vamos a hacer participar de la consigna primero. ¿Qué es lo primero que le preguntarías si hoy te encontraras, por ejemplo, con un extraterrestre? Bueno, ¿cómo resolvieron la ecuación para viajar grandes dimensiones en el espacio y desarrollar la tecnología? Eso es, a mí me apasiona mucho la tecnología, el desarrollo tecnológico, trabajo en esos campos y es una de las miradas la primera pregunta que le haría. Qué lindo. Ay, qué bueno. ¿Por qué ahora estamos hablando con este nivel de intriga y de posibilidad de tener noticias certeras de lo que ha pasado en nuestro planeta y antes no? Era como todo muy misterioso. ¿Qué está cambiando? Bueno, nos tendríamos que primero remontar a diciembre del 2017 cuando todos nos enteramos por una noticia que publicó el New York Times de la existencia de un señor que se llamaba Luis Elizondo, que investigaba para el Pentágono lo que son los UAP, que es en la traducción, sería así, fenómeno aéreo no identificado, Unidentified Area Phenomenon. Y con él aparecieron videos de lo que se conoció uno de ellos como el OVNI Tic Tac, que justamente antes de ayer en la audiencia pública en el Senado estuvo David Fravor, el piloto, que persiguió un ovni a velocidad hipersónica que desarrolló 30.000 kilómetros por hora y que ese ovni se metió debajo del agua y ahí a partir de ahí fue monitoreado por el controlador del portaaviones Nimitz, que también estuvo antes de ayer en la audiencia pública, Brian Graves, y a partir de todo esto mucha gente empezó a dar opinión pública, y me refiero a gente del campo de la investigación ya más oficial, ¿no? Inteligencia, defensa, científicos, de la existencia de estos fenómenos, y aparece David Grush ahora dando un salto a la información diciendo que además tenían objetos recuperados de origen no humano con material biológico y que además contratistas privados están replicando ingeniería inversa de estos recuperos. Así que esto es un antes y un después de lo que fue sembrado como misterio tantos años, ¿no? Andrea, ahí decías que esto es un antes y un después. Entonces, estábamos de acuerdo en que esta sería la semana más intensa en relación a la recopilación de datos relacionados con la presencia en nuestro planeta de seres de otros planetas, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que esta semana ha sido... Sí. Ahí hay un punto que quiero manifestar. Fíjense que nadie está hablando de extraterrestres, sino del concepto de origen no humano de estos fenómenos, porque dentro de esta concepción hay dos miradas fuertes, la hipótesis extraterrestre, y hay una que ha ganado muchos adeptos ya hace varios años y que involucra mucha gente y mujeres, hombres y mujeres de la ciencia, que es la hipótesis de la conciencia, donde a su vez se manifiestan múltiples visiones, pero básicamente habla de que el cerebro es como un mini universo, si se quiere, que tiene la capacidad de generar vida, y lo pongo entre comillas, al punto que puede gestar, pasar del subconsciente al consciente o del subjetivo al objetivo y hasta dejar evidencia física. Entonces, estas dos grandes corrientes hacen de que no se pueda establecer un concepto puntual cuando definimos origen no humano, sino que abarcan múltiples miradas. Y esto es lo que también ha generado, es muy complejo, muy profundo, pero es parte de lo que hoy asoma como estudio. Ay, claro. Necesito como que lo repitas así más, porque, no sé, pero son una banda de conceptos, Andrea. Sí, bueno, hay una corriente que hace ya más de 30 y 35 años desarrollaron grandes, prestigiosos científicos. Uno de ellos es Jacques Vallée, que habla de que nuestro cerebro puede gestar un marco, de un sistema de vida con mucha prudencia, quiero decir esto. Se llama, algunos lo encumbran dentro de la teoría de la distorsión, mundos dimensionales, bueno, tiene múltiples acepciones, ¿no? Y que están desarrollado quizás que pudiera generar este marco subjetivo a un paso al marco objetivo y hasta dejar evidencia física. Hay muchos argentinos que podría mencionarles uno y les sugiero que le hagan una entrevista porque realmente les va a dar una cátedra sobre esto, que es el doctor Néstor Berlanda, que es un psiquiatra hoy muy encumbrado a nivel internacional, que
es uno de los que ha manifestado inicialmente en Argentina y en el mundo, les diría, esta teoría que hoy acumula muchos científicos. Entonces, esto es parte de lo que involucraríamos dentro del concepto de origen humano. Yo investigo la hipótesis extraterrestre, me parece como mucho, hasta más fácil explicar que pudiera, como decían ustedes, existir civilizaciones más desarrolladas y que pudieran haber resuelto esta ecuación de tiempo y espacio para llegar a lugares como los nuestros, ¿no? Ahora, Andrea, en esta cantidad de información que hay, debe ser muy difícil poder seleccionar lo que tiene un asidero científico, que personalmente es lo que más me mueve a poder creer en esto, a todo lo que tiene que ver con otras cuestiones que científicamente no podemos explicar, que también están, que también existen, pero es más difícil corroborarlo. Bueno, me das pie para hacerme en ese lugar, meter mi lugar de trabajo. Yo coincido con eso, para mí es más fácil tomar herramientas de la ciencia y probar fácticamente. De hecho, nuestro equipo, que está en Victoria, Entre Ríos, y que parte del trabajo del Museo del OVNI, de nuestro equipo se llama Visión OVNI, hace peritaje de campo. Y nosotros nos encargamos de estudiar casos asociados donde los testigos ven estos eventos y el evento deja evidencia física de alguna índole. Y en ese marco nos especializamos en algo que hoy es parte de lo central en el estudio isotópicos de, por ejemplo, materiales recuperados de accidentes aéreos inusuales, y en ese punto tenemos ya, incluso está acá en Argentina en exhibición en el museo, uno de los casos ícono, que es parte de lo que están conociendo a nivel internacional, que es el caso Ubatuba, un evento de 1957 en Brasil, que le hicimos estudios isotópicos, se arrojó que tenía un isótopo de magnesio no reconocido en la Tierra, al día de hoy, con estudios en Silicon Valley, que llevó adelante Jacques Vallée con Gary Nolan. Jacques Vallée es un astrofísico muy reconocido y Gary Nolan recientemente fue nominado al Premio Nobel de Microbiología, así que estamos hablando de gente de primer nivel y que replican estos mismos estudios con piezas provenientes de todas partes del mundo. Andrea, ¿qué mirada tenés vos sobre el fenómeno Capilla del Monte y algunos otros puntos de las sierras de Córdoba, donde hay tanta gente que dice haber advertido en el cielo ovnis y cosas por el estilo? Entre ellos Patricia Sosa, que dice que los tiene en el patio de la casa. Claro, bueno, yo tengo una mirada mucho más probatoria, digamos. Trato de hacerme, por eso para mí es importante estos conceptos de casos asociados, donde los testigos ven estos eventos y hay algo que relevar, si no son anécdotas o experiencias que la gente cuenta que pudieran tener más o menos credibilidad. Pero lo que sí puedo decirles es que no hay un lugar específico, para no salir ni siquiera de Argentina, ¿no? Acá tenemos lugares encumbrados como Capilla del Monte, Victoria, Cachi, Salta, la Patagonia, ahí en lo que es el Golfo San Jorge, San Juan, la cordillera. Y lo que sí hay es una gran cantidad de denuncias en estos lugares, porque ahí hay gente interesada, gente que comunica, que investiga. Pero quiero decirles que el fenómeno, la primera conclusión importante que ya se evalúa hace mucho tiempo, es que el fenómeno es global, y que de todas las denuncias el 90% por lo menos tienen una explicación convencional, y hay un 10% que hace la diferencia y que reúne condiciones observables no replicables en tecnología terrestre, que son eventos que desarrollan velocidad hipersónica, vuelo antigravedad, y lo que cambió para siempre el paradigma, que es lo que se conoce como vuelo transmedio, que es la capacidad de estos eventos de volar en nuestra atmósfera, salir y reingresar de ella por cualquier lugar y meterse debajo del agua. Este cambio de medio hace trascendente el estudio de los materiales, ¿no? Andrea, en esto que vos decías recién de Ubatuba, este caso, ¿cómo es el material que encontraron? Bueno, el material que se logró rescatar, que en principio 3 muestras llegan a manos en la época del que fue el principal investigador del caso, un médico, que era Olavo Fonte. Él logra ingresar estudios a la Dirección de Minería, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, envió muestras al MIT, y a la Universidad de Brasilia. Y es una pieza brillante plateada, que es magnesio en estado prácticamente al 98% de pureza, y que no existe forma de replicar una pieza de esa naturaleza en un laboratorio. En principio requeriría una temperatura comparable a una explosión de una supernova para que el magnesio fusione en ese equilibrio.
Y cuando hablamos de estudios isotópicos, en realidad desprende la pregunta del millón, que es, ¿quién modificaría la estructura atómica de un elemento para constituir uno nuevo? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué fin? ¿Y con qué presupuesto? Esto es lo que están buscando todos los científicos, ¿no? Y para vos, ¿qué pensás? Bueno, yo, como les decía, tengo la mirada de estudio sobre la hipótesis extraterrestre, porque todo lo que hoy ustedes están asombrados de lo que escuchan, leen en las declaraciones de testimonio, miren, vuelvo a no salir ni siquiera de Argentina. En 1962, por lo menos hasta 1974, la Armada Argentina formó una comisión oficial que encabezó, esto es la primera vez que lo digo, un capitán, Omar Roque Pagani, que investigó un evento entre 21 y 22 de mayo por la aparición ecos en el radar de la base Comandante Espora que mandaban pilotos a reconocer estos eventos aéreos que ya desarrollaban estas velocidades hipersónicas. Estamos hablando de 30.000, 40.000 kilómetros por hora. Estos eventos se metían en el agua y de hecho la Armada en esa época lo investigaban como OSNIs, objetos submarinos no identificados, que por una cuestión geopolítica de la época lo asignaban incursiones de submarinos rusos. Pero hay múltiples testimonios de estas incursiones que además salían del agua y se perdían fuera de la atmósfera, por lo cual quien tuviera esa tecnología en aquellas épocas, estamos hablando de muchos años, tenía el poder. Tendría definitivamente la supremacía, ¿no? Claro, es que por eso también me parece que durante mucho tiempo esto se mezcló tanto con el contexto geopolítico que era difícil separar una cosa de otra. ¿Qué podemos esperar de supuestamente estas revelaciones que vamos a tener en un tiempo? ¿Hay que poner expectativas en eso o no? ¿O es más de lo que ya sabemos? Sí, yo creo que no solo hay que poner expectativas, sino que ya hay que empezar a responder algunas preguntas que son complicadas. Esto que acabo de mencionar hace de que en manos de quién pudiera caer este tipo de tecnología con velocidades hipersónicas y vuelos en cambio de medios. Estamos hablando de, por ejemplo, para hablar de los materiales que pueden soportar presión, fricción en velocidades hipersónicas no tripulados y que incursionan debajo del agua y salen de la atmósfera. Esta característica de tecnología, quien la posea seguramente tendrá supremacía por cualquiera y en manos de quien pudiera caer sería complejo. Entonces es una mirada, de hecho yo pertenezco a una organización que se llama ISER, que tiene como objetivo, tiene representantes de todos los países, de más de 30 países de los 5 continentes, y estamos haciendo una acción de cara a Naciones Unidas para resolver esta ecuación. ¿Quién nos representaría en caso de que esto sea una aseveración, digamos, el reconocimiento de vida inteligente y que interactuemos con ella? Andrea, ¿y es cierto que la NASA, por ejemplo, tiene un ovni que en algún momento pudo encontrar, atrapar o como sea, algún cuerpo humanoide o eso que leemos siempre o no es así? Bueno, sí, la NASA... no la NASA específicamente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos es la organización, el organismo que ha estado frente a los estudios de estos eventos desde el 2004. Les diría que la Armada Americana también, y ellos son los que hacen los recuperos. Y el caso más conocido es que el que se conoce como el evento de Roswell del 3 de julio de 1947. Jacques Vallée, que es un astrofísico que yo les mencionaba, recuperó un caso que incluso los elementos analizados de esa muestra están en revisión de pares, y esto es muy importante porque reconoce ya a través de otros organismos científicos, estamos hablando de las universidades, no de José, que tiene un laboratorio en la casa. Sí, sí. Universidades como Harvard, Stanford, el MIT, digamos, organismos de primer nivel, y que están probando que estas revisiones dan anomalías manifiestas y publican papers. Ya se publicó un documento en una revista científica sobre uno de estos materiales, y en el caso de Roswell, hace poquito, en el 2020, un ciudadano americano con la ley FOIA, que es de acceso a la información pública, sin preguntar sobre platos voladores, ni UFO, ni nada de esto, pidió información sobre el recupero de un accidente aéreo con los materiales, y le dieron en devolución el Pentágono que sí efectivamente sucedió y que había un efecto memoria como característica importante de este material, que volvía a su estado natural, que es básicamente lo que confirmaron en el momento del accidente de Roswell los principales testigos. Andrea, perdón por esta pregunta trivial quizás,
Pero, ¿cómo te imaginas vos que son estos seres o lo que sea que venga de afuera de la Tierra? Porque vemos un montón de películas que nos muestran como que son así, o que nos muestran O el a hombre de ET, negro, viste, que tienen distintas formas. Claro, que tienen diferentes formas. ¿Se sacó de algún lado eso? ¿Nos inspiramos de algún lado? ¿Son verdes? ¿Son marrones? Sí. ¿Cómo son? Bueno, la criatura que vos tenés a tus espaldas básicamente nace del evento de Roswell. Ahí, con ese accidente, se recuperaron en las versiones oficiales incluso 4 cuerpos, de los cuales uno estaba con vida y eran de estas características: macrocéfalos, de ojos negros grandes, de pequeña altura, de 1,20 m, 1,30 m, con extremidades con 4 dedos. Y ahí empieza todo un disparador, ¿no? Muchos casos de distintas partes del mundo. Miren, les voy a dar un secreto. Si alguna vez van, que ustedes están cerca, se van para Talampaya y ven las pictografías, por ejemplo, van a ver los rasgos de esas pictografías de seres voladores con 4 dedos. Ah, es verdad. Estas características se ven en muchas partes del mundo en distintos momentos de la historia de las culturas y de las sociedades de nuestra historia. Entonces empiezan a asomar estos rasgos en distintos conceptos históricos, culturales, y por supuesto a partir de ahí, del ser de Roswell, empezaron a haber denuncias en muchas partes del mundo donde se dan estas características. Así que yo te diría que esa es la denuncia que más... Nosotros tenemos un caso acá que siempre me impactó en Victoria, el caso Cota Coleman, donde un señor, un trabajador rural, fue a cerrar a la noche el molino y se encontró con un ovni que le impacta con un rayo. Él saca el facón y recibe un rayo que le produjo quemaduras por radiación, y él ve, cuando este evento se acerca, que desprende como una pasarela y ve bajar 3 criaturas. Él los llamó los cara de cabra y los pata de tero. Esto fue en octubre del 92, y cuando nosotros con nuestro equipo y con mi madre le hacemos la presencia de varios tipologías que no eran extraterrestres, había dibujos, superhéroes, de todo tipo, animales, y entre ellos en el medio le colamos estas criaturas. Lo primero que él definió, identificó estas criaturas, los que llamaba los cara de cabra, y que en el marco cultural son los grises, como se denominan. Y estas cosas llaman mucho la atención porque ese hombre no sabía leer y escribir, no había telefonía celular ni internet, por supuesto, no tenía televisión, no tenía nada. Y era muy difícil que pudiera tener alguna información respecto a esto que se veía en Estados Unidos, claro. Entonces ¿Pero le ahí hicieron es donde algo? uno abre los ojos. ¿Pero le hicieron algo? Sí, él sacó un facón como forma de defensa, y de este objeto lumínico le impactaron con un rayo que le quemó su cara, su camisa. Él se escondió detrás de un árbol tala, que recibe también el rayo, y ese árbol se deshidrató por completo. Y bueno, para que sepan un poquito la línea de investigación, cuando nosotros tomamos muestras de estos eventos físicos, los laboratorios todos nos responden lo mismo, no solo acá en Argentina, sino en el mundo: la acción de microonda o radiofrecuencia que produce esta deshidratación en los elementos y en las personas quemaduras por radiación. Bueno, Andrea, es súper interesante, todavía nos queda mucho por entender, así que te agradecemos esta charla con nosotros para contarnos un poquito más, y bueno, quedamos a la expectativa. Sabremos algo más. Gracias. No, por favor, un placer. Bueno, ahora en agosto todos vamos a estar pendientes del informe de la NASA, así que ahí vamos a ver qué dice.